Bienvenidos a todos a esta cuarta fecha por la jornada académica con motivo del 27 aniversario de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. El programa de hoy contará con la participación de los comités técnicos nacionales de normas internacionales de información financiera, peritaje contable o auditoría forense, sistemas y tecnología de la información y contabilidad gubernamental en IQCP. Para iniciar nuestro programa, invitamos al Comité Técnico Nacional de NIF, quien va a presentar el tema NIF S1 y S2, retos y desafíos para su implementación. Presentamos al moderador, el contador público colegiado Mario Alfaro Luperdi, presidente del Comité Técnico Nacional. Él es contador público colegiado con certificaciones internacionales en NIF, por ICAO y GLENIF. Cuenta con una amplia experiencia en auditoría y finanzas y es docente y expositor especializado en NIF y tributación. Le damos una cordial bienvenida al contador Mario Alfaro. Muchas gracias, Marisabel, por la presentación. Buenas tardes con todos. Un gusto saludarlos Recording en in este progress. 17º aniversario de la Junta de Decanos. En esta oportunidad, el Comité Técnico Nacional de NIF, el cual tengo el honor de presidir, tiene a cargo esta ponencia el día de hoy y para ello contaremos con una invitada de lujo. Tenemos en esta oportunidad a Nadia Malpartida. Ella es gerente senior de EY Perú. Tiene una maestría en gerencia social por la Pontificia Universidad Católica del Perú y en cambio climático por la Universidad Científica del Sur. Es comunicadora especialista en gestión sostenible y en diseño y gestión de proyectos sociales. Cuenta con más de 7 años de experiencia en la gestión de comunicación interna y responsabilidad social y empresarial en sectores de hidrocarburos, financiero, construcción, entre otros. En esta oportunidad, Nadia va a analizar los retos y desafíos que tienen las entidades y empresas al momento de aplicar las normas NIF de sostenibilidad, en este caso la S1 y la S2, la cual ya está en vigencia a nivel mundial y está próxima a aprobarse en nuestro país. Dejo el pase a Nadia para que nos pueda comentar al respecto. Bienvenida, Nadia. Muchas gracias, Mario, y buenas tardes con todos y todas. Denme unos segundos para poder compartirles la presentación. Y Mario, ¿me comenta si ya se puede ver bien la pantalla? Sí, ya se ve. Perfecto. Entonces, el día de hoy voy a compartir con ustedes aquellos retos y desafíos para la implementación ya de empresas que a nivel latinoamericano vienen presentando los reportes NIFES 1, que está relacionado a las normas de sostenibilidad, y NIFES 2, que está relacionado a las normas de cambio climático. Y básicamente, ¿cuáles han sido estos desafíos, estos retos que les ha tocado de alguna manera transitar? Pero sobre todo, cómo a partir de estos nuevos marcos se han desarrollado equipos mucho más integrados y mucho más estructurados dentro de cada una de las organizaciones. La agenda que les vengo a compartir el día de hoy es repasar un poco los antecedentes, ver un poco a nivel de LATAM, de Latinoamérica, cómo estamos, cómo ciertos países ya han adoptado de manera obligatoria, incluso en el caso de México es obligatorio a partir del año 2025 con la presentación de los informes en el primer trimestre del 2026. Luego vamos a repasar un poco acerca de los principales requerimientos de revelación en función a la estructura que propone la NIF S1 y la NIF S2, para luego justamente centrarnos en lo que son los principales retos y desafíos y que, como les comenté, esto básicamente es un análisis que hemos podido nosotros como firma, como EY, poder destacar y resaltar de estas organizaciones a las que ya venimos acompañando en este proceso de implementación. Luego, algunas recomendaciones para la gobernanza y el control interno de la información en materia de sostenibilidad, algunas recomendaciones que también puedan ayudarles a la interna, y esta hoja de ruta que es muy importante en el caso de nuestro país y de nuestras organizaciones, porque como ya lo comentó Mario, ya a nivel de los reguladores están trabajando
en poder tener esta hoja de ruta que permita de acá a unos años contar con la normativa a nivel país. Entonces, antes de poder empezar, me gustaría compartir con ustedes 4 datos claves de esta última edición de una encuesta global de EY que está dirigida a CFO. Pero es muy interesante porque dentro de una publicación que está relacionada justamente a los reportes no financieros, se destaca data muy interesante que habla sobre la percepción que tienen los CFO, el equipo financiero contable, respecto al avance del cumplimiento de los objetivos en materia de sostenibilidad, pero también cierta preocupación que pueden tener respecto a la calidad de información que se viene presentando en estos informes. Entonces, un dato muy importante es que más de 2/3 de estos líderes financieros a nivel global afirma que ya los inversionistas cada vez hacen más preguntas sobre los impulsores no financieros de valor que hace 2 años. Esto ya no solamente se ve en las sesiones de las juntas al cierre del año, sino que en muchos casos, en llamadas trimestrales con inversionistas, cada vez es mucho más relevante que los inversionistas pregunten, por ejemplo, respecto a cómo va el avance del cumplimiento de las metas climáticas. Por ejemplo, si una empresa se ha de alguna manera comprometido a ser carbono neutral al 2040 o ser una empresa net cero al 2050, ¿cómo está transitando el cumplimiento de esas metas? Eso es algo que efectivamente antes no se veía. Otro punto muy importante es cómo se está de alguna manera involucrando a las cadenas de valor y cómo de alguna manera la evaluación, por ejemplo, de riesgos climáticos no solamente toma en consideración las operaciones o las entidades propias de una organización, sino que de alguna manera permite estimar el impacto financiero a lo largo de la cadena. Entonces, es un punto muy importante. Otro dato relevante es que menos del 40, de la mitad, perdón, de este grupo de encuestados cree que es muy probable que su organización cumpla con sus principales metas y objetivos en materia de sostenibilidad. Y esto nos dice bastante porque en la medida que una empresa se fija objetivos y metas, en función a la estrategia relacionada al negocio, por ejemplo, no, estas metas muchas veces no descansan en análisis o en líneas bases que permitan tener la confiabilidad de poder cumplir con estos objetivos en el mediano y el largo plazo. Y lo que se hace quizás cuando se ve que en camino al cumplimiento de esas metas no se logra cumplir o no se va en camino al cumplimiento, pues se tienen que hacer recalibraciones o ajustes. Y esto es muy importante porque cuando las empresas lanzan sus estrategias, comunican sus principales compromisos, no sé, pues estamos hablando, por ejemplo, de una empresa del sector financiero y que se compromete a invertir los próximos 5 años tanta cantidad de millones de dólares en productos financieros o en instrumentos verdes, por ejemplo, y que año a año tú la tengas que esta información reportar y que efectivamente veas que no estás yendo en el camino correcto, hace que esta divulgación, esta rendición de cuentas, pues carezca efectivamente de lo que se quiere, ¿no? De transparencia, de confianza al inversionista en función a lo que uno está revelando. Y por otro lado, más de la mitad de los líderes financieros sienten que la presentación de los informes de sostenibilidad se percibe como, o que incluye, perdón, elementos de greenwashing. Y para los que no conocen quizás este término de greenwashing, básicamente es un término que hace referencia al lavado verde. Ya en nuestro país, incluso Indecopi tiene una regulación que de alguna manera exige a las compañías cuidar mucho de las comunicaciones o de los mensajes que tienen en las publicaciones o en la publicidad que lanzan, ¿no? Cuando muchas veces vemos este producto de belleza que no que protege el bienestar de los animales o que no está testeado
en animales o cierta marca que pueden tener quizás el eslogan de ser 100% tiene un impacto ambiental positivo en la comunidad donde opera, etc. Entonces, tenemos que cuidar mucho de los mensajes que damos, no solamente en los informes de divulgación, sino también en nuestras principales comunicaciones. Y esto viene de la mano también con que el 96%, aquí casi la mayoría de líderes financieros globales, reportan problemas respecto a calidad de la información, calidad de los datos que reciben en los informes de sostenibilidad o en los informes de cambio climático. Y esto básicamente cuando pasan por procesos ya sea de auditoría interna o de auditoría externa, se dan cuenta que efectivamente existen errores en los datos, inconsistencias en los mismos, y esto obviamente habla de que a la interna no se cuentan quizás con los mismos sistemas o la misma infraestructura para poder de alguna manera gestionar la data en materia de sostenibilidad al mismo nivel, por ejemplo, con la que ustedes gestionan, por ejemplo, en sus organizaciones, la data relacionada a la información financiera. ¿Y por qué? Porque si ustedes han tenido la oportunidad de revisar un reporte de sostenibilidad, en los reportes de sostenibilidad ustedes van a encontrar información de distinta índole, información que viene de diferentes áreas y que se almacena, por ejemplo, en diferentes sistemas. Pueden ustedes encontrar data relacionada a los índices de seguridad de los colaboradores y los contratistas y pueden ver efectivamente que a la interna, no, bueno, esos datos están respaldados, hay un sistema, hay controles eh, para justamente tener la garantía de que esos datos están correctos, pero pueden también reportar información respecto a las horas de capacitación del personal desglosado por categoría profesional o por género, etc. Y esa data quizás está albergada en matrices Excel bajo el control de una o dos personas. Incluso nos ha pasado que cuando auditamos y entramos a revisar, los archivos no están, la persona que gestionaba esta información se fue de la compañía y no había un repositorio para esta información, etc. Entonces, esto es un problema actualmente para muchas organizaciones que ya presentan estos reportes, por ejemplo, en nuestro país, y justamente con la presentación de estos dos marcos, sobre todo la NIFS 1, que es una guía eh, que permite y da pautas generales para la presentación de los informes de sostenibilidad, se quiere justamente tener esa esa directriz y esa guía que permita a todas las compañías tener los mismos o las mismas directrices al momento de preparar la información. Y en esta lámina quería presentarles un poco de cómo vamos a nivel de Latinoamérica y a nivel del mundo. Y hay países, y sobre todo si ustedes ven Latinoamérica versus el resto del mundo, cómo ciertos países ya han empezado a adoptar de manera obligatoria las normas NIF en sostenibilidad y clima. Entonces, en nuestro país y a nivel global, el primero que se pronunció fue el regulador del mercado brasileño. Y lo interesante del mercado brasileño, que fue el primero allá por el 2024 que, que dispuso que estas normas iban a ser de manera obligatoria para las empresas públicas en Brasil. Lo interesante fue que se dio un lapso de tiempo para que las empresas puedan anticiparse y puedan prepararse. En el caso, por ejemplo, del mercado mexicano, vemos que no. Fueron una de las últimas en comunicar al mercado estas exigencias de divulgación y esto aplicaba para el ejercicio 2025. Entonces, ahorita hay muchas compañías mexicanas que están trabajando no solamente en la preparación de estos informes de cara a la gestión, al desempeño del ejercicio 2025, sino justamente a la interna tener que trabajar en la implementación
de ciertos requerimientos que pide la norma que una empresa tenga que revelar. Por ejemplo, el tema de la evaluación de riesgos climáticos, ¿no? Muchas empresas quizás habían trabajado un ejercicio mucho más cualitativo y ahora la norma exige quizás que se haga también un ejercicio cuantitativo, que se estime el impacto financiero de dichos riesgos, que de alguna manera se estime el horizonte temporal de la probabilidad de ocurrencia de dichos riesgos, etc. Para entrar un poquito más a detalle, ustedes puedan ver quizás un poco más de las fechas y básicamente los requerimientos y los aspectos que se consideran. Aquí, por ejemplo, hemos marcado desde México hasta, bueno, en el caso de Colombia todavía se espera que sea para el próximo año, pero no hay algo definitivo. De México, Brasil, Chile, Bolivia y Colombia, ya esto va a ser algo obligatorio y un tema muy importante es que independientemente del país, cada uno de alguna manera ha elegido de alguna manera con qué entidades priorizar. En el caso de Brasil, en el caso de Chile, por ejemplo, se está priorizando con las empresas listadas. En el caso del mercado mexicano, no. Si bien hay una primera ola que va a ser para las empresas listadas, luego se está preparando, o ya se preparó, perdón, un marco más simplificado para las empresas no listadas, donde las empresas tienen que presentar estos informes con ciertos requisitos específicos y claves. Entonces es algo mucho más customizado también para empresas privadas. Y por otro lado, un punto muy importante que lo van a ver en todos estos países es que sí se han establecido estos alivios de transición. Uno de estos alivios de transición, por ejemplo, es que durante el primer año de presentación de estos informes no tengan que presentarse a la par o en la misma fecha en la que se presentan los estados financieros. Esto es una exigencia, un requerimiento que tiene la norma NIFES 1. Entonces, para el primer año se les está dando este alivio de transición a las compañías para que tengan un poco más de tiempo que prepararse. Y eso efectivamente termina siendo también un desafío muy importante para las compañías en nuestro país, porque ustedes ven en nuestro país que la práctica de presentar un reporte de sostenibilidad alineado a estándares internacionales no tiene quizás en la mayoría de casos una fecha eh, exigida y definitiva para las organizaciones. Si bien lo recomendable es que se presenten en el primer trimestre de cada año. Muchas empresas todavía pues terminan presentándolo inclusive dentro del primer semestre, ¿no? En el segundo trimestre. Esto porque no tienen la obligatoriedad. Si bien sí hay una obligatoriedad de presentar un cuestionario ante la SMB, ya el reporte como tal, que va en línea a estos estándares, se presenta después. Entonces esto sí es un punto muy importante a tomar en consideración. Y otro punto también a tomar en consideración está relacionado a este aspecto de las verificaciones obligatorias. Entonces aquí, en algunos países como Brasil, por ejemplo, y como México, va a ser obligatoria la verificación de estos dos eh, informes, tanto S1 como S2, y en algunos casos, y bueno, en Brasil también va a ser escalonado. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a empezar quizás con verificaciones a un nivel limitado, con un alcance limitado. Hay también un nuevo marco de verificación, pero la idea es que después de unos años esto tenga ya un alcance de aseguramiento razonable. Y bueno, todos estos marcos van a estar obviamente alineados con lo que propone la ISSB a través de la NIFES 1 y NIFES 2. Y bueno, acá solamente para comentarles que es muy importante para aquellas organizaciones que tienen que de alguna manera eh, presentar esta información respecto a estos dos marcos de divulgación, que también puedan hacer un match o un alineamiento en caso eh, tengan otros requerimientos extraterritoriales. Por ejemplo, en empresas que tienen la matriz o la holding en la Unión Europea,
les va a terminar aplicando de acá a unos años también el marco de divulgación de CSRD, que es un marco de divulgación de sostenibilidad. Entonces es muy importante que puedan de alguna manera eh, alinear, porque bueno, estos marcos en sí están interrelacionados, van a haber cosas muy alineadas que van a responder a ambos estándares, pero hay cosas más precisas que quizás pide uno y que no pide el otro. Entonces, para que también lo puedan tener como referencia. Y en el caso de Perú, como les comentaba hace un momento, tanto ya nuestros reguladores están trabajando justamente en esta hoja de ruta que les permita, en función a desarrollar un análisis de costo-beneficio, ver cuál podría ser eh, el mejor plan para poder de alguna manera cada unos años contar con estas normas de revelación y que sea algo gradual y que sea algo escalonado en función también a las necesidades que tienen las compañías en nuestro país. Ahora bien, para entrar un poquito ya a fondo respecto a lo que son estas dos normas, tanto la NIF S1 y NIF S2, tienen los mismos componentes. No quiere decir que el nivel de requerimiento sea el mismo. ¿Cuáles son estos cuatro grandes componentes? Son gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y oportunidades y métricas y objetivos. Si ustedes en algún momento han revisado un reporte de divulgación climática que está asociado al estándar del TCFD, que es un estándar muy utilizado a nivel global por muchas compañías, van a ver que rescata estos mismos cuatro grandes componentes. Y eso fue lo interesante de cuando se lanzó estas normas de NIFES 1 y NIFES 2 en el 2023, que de alguna manera estas normas estaban respaldadas y tenían como base estándares que previamente ya habían sido aceptados de manera global, ya las empresas los tomaban como referencia para la presentación de su información. Entonces, eso permitió justamente que este proceso de presentación de normas sea mucho más rápido. ¿Cuál es lo relevante en cada uno de estos componentes? En el componente de gobernanza, lo importante es que una empresa pueda revelar información acerca de los sistemas, de los procesos y de los controles para poder monitorear, gestionar y supervisar los riesgos y las oportunidades relacionadas a la sostenibilidad y al clima. Y esto a dos niveles, a un nivel del directorio y a un nivel de gerencia, a un nivel ejecutivo. Entonces, esto es muy importante porque si bien muchas compañías, si ustedes revisan los reportes de sostenibilidad, van a ver quizás que comentan, bueno, sí, dentro del capítulo de gobierno corporativo se presentan quiénes son los directores, quiénes son los comités, cuáles son las funciones de cada comité, etc. Pues lo importante acá va a ser que justamente se revele dentro de qué comité recae, por ejemplo, la responsabilidad de supervisar la gestión de los riesgos climáticos. Podría ser quizás en el comité de riesgos, ¿cierto? Porque obviamente se quiere que todo este proceso esté integrado en la gestión de riesgos empresariales del negocio. Pero, por ejemplo, eh, la supervisión y el avance en función al cumplimiento de los objetivos de la estrategia de sostenibilidad y clima va a estar puesto en otro comité. Puede ser quizás el comité de gobierno corporativo, el comité de auditoría, no lo sé. Lo mismo, por ejemplo, que el proceso de preparación del informe. Va a tener que tener ciertos niveles de aprobación y de revisión, y esto obviamente también va a depender mucho de los comités. Otro gran componente es el de estrategia. Y para mí el de estrategia está muy relacionado al componente de gestión de riesgos y oportunidades. ¿Por qué? Porque mientras que en el componente de gestión de riesgos y oportunidades, la norma de alguna manera exige a las compañías que revelen información del proceso para identificar, evaluar, priorizar estos riesgos de sostenibilidad.
y cómo es que efectivamente está integrado todo este proceso con la gestión de riesgos integrales del negocio. Y tienes que reportar la lista de estos riesgos y oportunidades priorizados. En el componente de estrategia, de alguna manera, se tiene que divulgar cuál es ese enfoque, cuál es ese plan que va a tomar la entidad para poder gestionar y responder a cada uno de estos riesgos y oportunidades que van a tener razonablemente, que podrían razonablemente, perdón, afectar a la entidad, a una entidad respecto a su acceso a financiamiento, costo de capital, flujos de caja, o en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces son dos componentes que están muy de la mano. Más adelante vamos a quizás a ver qué aspectos se tienen que considerar en cada uno, pero está muy relacionado. Y en el componente 4 ya básicamente está toda la gestión de las métricas y objetivos. El poder, de alguna manera, divulgar el desempeño de la entidad respecto a estos riesgos y oportunidades y el progreso hacia el cumplimiento de los objetivos que se han fijado. Un punto muy importante que plantea la NIFC 1 es el concepto de materialidad financiera, que ustedes lo conocen bien y que tiene básicamente los mismos, o sea, el mismo concepto y las mismas variables respecto a las normas NIF de información financiera. Y acá lo importante es que en función a estos objetivos, a estos temas materiales, bajo un enfoque de materialidad financiera, una empresa pueda establecer qué métricas va a revelar. Y para eso justamente se proponen estas guías específicas. Una guía específica es la NIFC 2. Si para una compañía resulta material, bajo este enfoque financiero, los temas relacionados al cambio climático, pues bien, va a tener de manera obligatoria que utilizar la NIFC 2 y tener que reportar los requerimientos que están en esta guía. Si para una compañía, por ejemplo, un tema relevante, no sé, estamos hablando de una empresa agroindustrial, son los temas relacionados a las prácticas laborales, a los temas de derechos humanos en la cadena de valor, a los temas de seguridad y salud ocupacional, es un tema crítico para ellos que va a tener un impacto también, no solamente operativo, sino financiero en el negocio. Es muy importante que sepan que si bien no hay una NIF S3 que hable de capital humano o de prácticas laborales, van a poder utilizar otros marcos que hay dentro del mercado para la presentación de estos informes. Y básicamente un estándar como SASB, que es un estándar americano, que de alguna manera plantea ya métricas priorizadas, métricas que preocupan y que son relevantes para el inversionista y que está desglosado por industria. Entonces, eso es una guía muy importante que tienen que tomarla como referencia. Y sobre esto solamente comentarles que a diferencia de otros marcos de sostenibilidad, si han podido ver, por ejemplo, el Global Reporting Initiative, o quizás los lineamientos que propone el Pacto Mundial u otros, o CDP, por ejemplo, el público objetivo de la preparación de estos informes, como ustedes bien lo saben, son inversionistas. Esto no quiere decir que una empresa deje de poder revelar información que también responda a las expectativas de los grupos de interés. Lo que se quiere justamente es que de alguna manera se integren en un solo documento estos requerimientos de revelación que por un lado respondan a lo que exigen los inversionistas, pero también aquella información que es necesaria comunicar para rendir cuentas a mi comunidad, a mis reguladores, a mis proveedores, a mis clientes y a mis colaboradores. Bueno, aquí les he dejado información respecto a las principales preguntas que nos podemos hacer respecto a los aspectos o a los principales requerimientos en cada uno de estos componentes. En el caso de gobernanza, por ejemplo, es muy importante que a la interna de las organizaciones nos preguntemos cómo se reflejan las responsabilidades de estos temas en las políticas del directorio, porque muchas veces cuando declaramos en estos informes ponemos, ¿no? La responsabilidad recae en tal, pero ya cuando viene el auditor a revisarte el reglamento del directorio y ve cuáles son las responsabilidades del comité de riesgos o del comité de auditoría, no ven nada relacionado a sostenibilidad y clima.
Entonces, un punto muy importante es ese, que dentro del sistema de gobernanza se puedan establecer estos roles y responsabilidades en los principales documentos. Por otro lado, es muy importante saber con qué frecuencia el directorio se informa sobre estos temas. Esta información precisa y concisa es un requerimiento de divulgación que va a ir al reporte. Entonces, ustedes pueden decir, no sé, pues, 2 veces al año se le informa al directorio, se le presentan los avances de la estrategia de sostenibilidad o de la estrategia climática, estos son los principales acuerdos, etc. Entonces, nuevamente, toda esta información tiene que tener un respaldo al momento de poder presentarlo. Y otro punto muy importante es cómo se aseguran las competencias necesarias para la gestión de estos temas. Y este tema es clave porque hasta antes no recuerdo algún marco que de alguna manera exija revelar cómo ya sea el directorio a nivel ejecutivo tiene las competencias necesarias para tomar decisión respecto a estos temas. Entonces muchas empresas, por ejemplo, revelan durante el año se capacitó al directorio o al comité de auditoría de riesgos en temas relacionados a biodiversidad, porque es un tema relevante para ellos, no sé, me invento. Pero a ese nivel de detalle y lo que hay que tener justamente, porque si bien son normas de revelación, hay que tener todo un plan a la interna para poder de alguna manera identificar cuáles son esos gaps de gestión que podamos tener en el lapso de estos años, que todavía nosotros, a diferencia de otros países, tenemos un margen para poder prepararnos. En el caso de la gestión de riesgos y oportunidades, como les había comentado, es básicamente cómo evalúo, priorizo y superviso estos riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad y clima. Y un tema importante es que este trabajo de poder evaluar los riesgos en materia de sostenibilidad, por ejemplo, ha estado quizás muy aislado o se trabajaba de manera muy independiente entre las diferentes áreas de una organización. Puedes que tengas un equipo de sostenibilidad, pero si yo le pregunto, ¿tienes tu matriz de riesgos de sostenibilidad o ESG? Me van a decir que no, que los temas ambientales lo maneja el equipo ambiental, o los temas de riesgos de seguridad los tiene el equipo de seguridad, o los temas relacionados pues a derechos humanos lo va a tener el equipo de gestión social, no sé. Entonces lo manejaban muy independientemente y cada uno quizás bajo criterios y categorías diferentes. Y aquí lo que se busca justamente es poder integrar. Y esta pregunta es clave. ¿Cómo debo adaptar mi marco de gestión de riesgos actual para incluir este tipo de riesgos? Aquí es clave vincular con el equipo de riesgos. No puede haber un trabajo donde se identifiquen y prioricen riesgos en materia ambiental o climática o social donde no haya participado el equipo de riesgos. Dentro del componente de la estrategia, como les comentaba, es un componente que va muy de la mano con lo que es gestión de riesgos y acá es muy importante poder revelar información respecto a cuáles van a ser esos efectos actuales y previstos que van a tener estos riesgos y oportunidades, no solamente en mi modelo de negocio, sino como les comenté, en toda la estrategia de valor en la toma de decisiones. Y sobre todo, identificar cuáles van a ser estos efectos y en qué momento podrían materializarse. Entonces, eso es muy importante porque ya partimos de que no solamente es importante pues, identificar cuál es este riesgo relacionado, por ejemplo, al aumento de las temperaturas o relacionado, por ejemplo, al aumento de temporadas de sequías que puedan haber en ciertas zonas que tengan estrés hídrico, sino efectivamente cuál va a ser ese efecto en el corto, en el mediano y largo plazo, no solamente en mi negocio, sino en toda la cadena de valor. Y en el caso de métricas y objetivos, es muy importante poder identificar cómo vamos a medir los resultados de esta gestión de riesgos y oportunidades. ¿Qué otros estándares se deben utilizar en ausencia de una norma NIF aplicable? Lo que les decía. El ISSB ha presentado estos dos primeros marcos en el 2023, que es la S1, que es este marco general para la
preparación de los informes, y la NIFS 2, que se centra en los temas de cambio climático. Sin embargo, si dentro del proceso de materialidad ustedes determinan que un tema importante es el tema de capital natural o de biodiversidad, o de gestión de residuos, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa industrial, es muy importante que ustedes establezcan sobre qué marcos van a presentar los objetivos y los KPIs que van a divulgar. Y un punto muy importante es cómo medir el progreso de los objetivos planteados. Y esto es muy importante porque actualmente las compañías están muy centradas en reportar el desempeño anual. Y aquí lo que se espera es que en función a las metas que se puedan trazar en el mediano y largo plazo, que un reporte S2, por ejemplo, permita al inversionista, al quien lee este documento, ver cómo viene la empresa cumpliendo y avanzando en función a ese objetivo en largo plazo. Por eso es muy importante que la información no se presenta solamente en función a este año, sino se presenta en función a los 3 últimos años de gestión. Entonces también es muy importante que entiendan que no solamente es presentar data en función al desempeño anual de los últimos años, sino que esa data tiene que responder al cumplimiento de los objetivos. Y aquí paso de alguna manera a presentar esta información respecto a los retos y desafíos en la implementación, y básicamente es de alguna manera recomendaciones o información que ha salido ya de la práctica, de cuando hemos trabajado ya con organizaciones que de alguna manera ya se están preparando para lo que van a ser sus próximos informes. Y uno de los principales retos es justamente el tema de la gobernanza, de contar con un sistema de gobernanza que permita tener canales de supervisión a nivel del directorio, a nivel de la gerencia, pero que también permite tener procesos mucho más estructurados para la revisión y la preparación de los informes, por ejemplo. Entonces, yo creo que mucho va a ayudar el involucramiento de los equipos de auditoría interna, de control interno, porque de alguna manera hay cierta data que, por ejemplo, ya pasa por la revisión y la supervisión anual de estos equipos, pero hay otra data que no. Y hay que justamente construir estos procesos para tener de alguna manera mayor confianza en la información, en los datos que se está publicando. Y nuevamente porque no solamente hablamos de datos cuantitativos, sino también en algunos casos tenemos información cualitativa que se tiene que responder. Información respecto a la gestión de ciertos temas, ¿no? Entonces es muy importante considerar todos estos aspectos. Y de alguna manera también es muy importante conectar con estos otros equipos que ya tienen experiencia en la preparación, en la consolidación de estas estructuras de gobernanza respecto a la gestión de la información financiera, para que se pueda de alguna manera también trabajar en base a esos sistemas. Otro punto muy importante es la integración con la gestión financiera. Estas normas requieren que la información relacionada a sostenibilidad y cambio climático esté conectada con los estados financieros. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, si determino dentro de una organización que un riesgo con alta probabilidad de ocurrencia puede ser el tema relacionado al aumento de temporadas de lluvia, y que eso de alguna manera, por ejemplo, impacte en mi cadena de valor. O sea, estoy hablando de una empresa quizás extractiva que tiene pues toda una gestión de transporte del mineral, y que a través de las lluvias hayan bloqueos y hayan temas en las carreteras como esta, de alguna manera va a impactar eh, ciertos procesos del negocio. Entonces, en función a que estos riesgos vayan muy por encima de la materialidad financiera, esta información va a estar conectada a través de notas en los estados financieros. Entonces, si la información va a estar conectada respecto a estos impactos, a estos efectos financieros, es muy importante hablar de la conectividad de los equipos. Entonces acá hay mucha responsabilidad también de cómo integrar a los equipos de sostenibilidad, de gestión ambiental, con los equipos financieros.
incluso para la preparación de estos informes, ya en muchas organizaciones se les está dando la responsabilidad de la preparación y elaboración de estos informes a los equipos financieros. Está pasando de manos de las áreas de sostenibilidad a las áreas contables y financieras para que tengan este rol en la preparación y la ejecución de estos reportes. Otro punto muy importante es el replanteamiento de la materialidad. ¿Y por qué el replanteamiento de la materialidad? Como lo conocíamos hasta hace algún tiempo nosotros que somos más del lado técnico en materia de sostenibilidad o la materialidad convencional como la llamábamos nosotros, estaba muy centrada en priorizar aspectos de sostenibilidad, o sea, me refiero a temas específicos relacionados a igualdad de oportunidades, derechos humanos, capital social, etc., en función al impacto que la gestión de estos temas genera en los grupos de interés. Cómo la comunidad percibe que yo gestiono eh, la biodiversidad, el impacto que yo tengo en el ecosistema, en la naturaleza, o el impacto que hay en la calidad de aire a través, por ejemplo, no sé, pues del polvo de las calderas, no sé. Entonces, muchas veces respondían los reportes de sostenibilidad, responde básicamente a eso, a poder de alguna manera transmitir y generar confianza respecto a, mira, tengo este plan de manejo, tengo visitas el personal de la comunidad para que vea cómo gestiono mis temas de residuos, de recircularidad del agua, etc. Pero ahora, justamente como les comentaba, se incluye este concepto de materialidad financiera, donde de alguna manera se tiene que de alguna manera reportar y divulgar en función a estos dos enfoques. Uno no es mejor que el otro. Uno responde quizás a la expectativa que puede tener un inversionista y el otro enfoque responde a las expectativas de nuestros grupos de interés. Y obviamente también es muy importante justamente para poder tener esta generación de valor a largo plazo. Entonces acá hay un tema muy importante, muy conocido, que se le denomina el enfoque de doble materialidad. Muchas compañías están adoptando este enfoque para que sus reportes de alguna manera respondan sí a los requerimientos de la NIFC 1 y NIFC 2, pero que no pierdan de foco también este público que son otros grupos de interés. Otro punto importante es la capacidad de los equipos. Acá hay mucho aprendizaje y mucho espacio para aprender y capacitarse en temas técnicos, en temas, por ejemplo, de cambio climático, de evaluación de riesgos climáticos, para los equipos de riesgos convencionales, por ejemplo, va a ser quizás un poco algo nuevo, hablar de riesgos físicos, de transición, hablar de horizontes temporales, hablar de escenarios climáticos en función al aumento de la temperatura, etc. Y por otro lado, bueno, lo que les decía de expectativas inversionistas y grupos de interés también. Y aquí, por ejemplo, también es muy importante hablar de los escenarios, del análisis de escenarios. En el caso específico de la IFRS 2, que requiere la realización del análisis de escenarios climáticos para poder evaluar este impacto financiero. Aquí es muy importante recurrir a modelos ya existentes, por ejemplo, los que propone el IPCC, y trabajar con equipos especializados en estos temas. Entonces son cosas como que nuevas, pero que sobre la marcha uno va aprendiendo, no solamente de los expertos, sino también de lo que vienen haciendo ya las empresas que se han anticipado a la preparación de estos informes. Brechas e inconsistencias de los datos a lo largo de la cadena de valor, sobre todo las empresas que van a reportar en función a la normativa S2 de cambio climático, donde se pide, por ejemplo, reportar información respecto a las emisiones del CANSE 3, que está relacionada a las emisiones de gases de efecto invernadero de la cadena de valor. En el caso, por ejemplo, de los bancos son las emisiones financiadas que vienen a través justamente de los instrumentos de financiamiento que tienen con clientes de banca corporativa, por ejemplo, o en el caso de las empresas extractivas, emisiones que provienen de sus proveedores de transporte, por ejemplo,
Entonces es mucho, es hoy un desafío poder contar con esta información, porque es información obviamente que está fuera del alcance de la compañía. Entonces, de alguna manera hay que trabajar de la mano con proveedores, con clientes, a través de herramientas como el PICAF, que ayuda sobre todo a estimar las emisiones financiadas, en el caso de los bancos, por ejemplo, para poder llegar a esta data. Y esto es muy importante, entonces se requiere justamente tener sistemas de recopilación de datos automáticos, invertir en plataformas tecnológicas para poder de alguna manera tener más sistematizada toda esta información. La temporalidad y la cobertura de la información, acá es también todo un tema y un desafío, porque como los reportes de sostenibilidad a la fecha son voluntarios, por ejemplo, una empresa, una corporación, una empresa, una entidad que tiene operaciones en varios países, ¿no? O sea, pues hablamos de una compañía minera que tiene operaciones no solamente en Perú, que tiene quizás en Argentina, en Chile o en Brasil, pero los reportes que salen a nombre de la entidad como tal, si ustedes ven la relación, no consolida los datos de todas estas compañías, sino que básicamente tú, Argentina, tienes datos relacionados a emisiones mías, sus emisiones, no, ya, perfecto, no lo incluyo. Tú de acá, Colombia, tienes los datos de los residuos comercializables de tu planta, no sé, pues si estamos hablando de una empresa agroindustrial. No, no lo tengo ya, perfecto, no lo reporto. Entonces han tenido la libertad y la voluntad de poder reportar en función a la información que tenían a la mano. Ahora ya no. Los reportes tienen que consolidar la información respecto al alcance de la entidad y todas sus subsidiarias. Entonces, eso, por ejemplo, también es un gran desafío porque la interna tiene que de alguna manera conectar con los equipos de cada país, tener un sólido sistema de recolección de información que permita tener toda la información en el tiempo oportuno para la presentación de estos informes. En el caso de los requisitos de aseguramiento, ya se los comenté, muchas organizaciones aún no cuentan con mecanismos de control interno de información de sostenibilidad y clima, entonces eh, se hacen complejas las auditorías en esos casos. Lo más recomendable es tener revisiones previas de aseguramiento, de revisión interna con los equipos de control interno, antes incluso de pasar por un proceso de verificación externa. Y bueno, esto ya lo que también les había comentado en función a lo que estamos hablando ahora, algunas recomendaciones respecto a poder tener prácticas de gobernanza y control de la información en materia de sostenibilidad, incorporar, por ejemplo, aspectos ESG en el plan y ejecución de las auditorías internas. Para mí ahora es clave, es una recomendación que le hago a todos mis clientes, que se puedan apalancar y apoyar de los equipos internos, hacer esas evaluaciones de los reportes de sostenibilidad en función a la consistencia, la comparabilidad, la precisión y la integridad de los datos es clave. Y evaluar cómo se realiza este seguimiento y monitoreo en el desempeño ESG en función a las metas y objetivos. Es muy importante que durante el año se pueda de alguna manera evaluar cómo va el cumplimiento de estos objetivos. Y ya para finalizar, les dejamos esta lámina respecto a esta hoja de ruta para la implementación de la NIFES 1 y NIFES 2, que básicamente nos compartió el equipo de Brasil, que básicamente también ayuda a muchas organizaciones en esta hoja de ruta para la implementación de las normas. Partir por este diagnóstico es clave porque de alguna manera permite identificar qué aspectos, qué requerimientos una empresa ya viene abordando, no solamente en función a lo que divulgan, sino en función a lo que gestionan, porque muchas veces pueden tener procedimientos, pueden tener políticas, pueden tener evidencia, pero no es información que esté en los reportes como tal. Entonces es muy importante revisar también a la interna los sistemas de gestión. Trabajar en todo un enfoque de gestión del cambio que comprometa y de alguna manera genere esta cultura y sensibilización a lo largo de toda la organización.
no es un área, no son dos, son varias áreas las que van a estar involucradas, ya sea áreas que van a tener que ejecutar, supervisar, áreas que van a tener que encargarse de la ejecución de los planes ambientales, de sociales, de derechos humanos, etc., y que van a tener que proveer información a otras áreas. Entonces, hay mucho trabajo en función a la gestión del cambio dentro de las organizaciones y tener una comunicación constante e integrada a lo largo de todas las áreas. Estos procesos de identificación y evaluación de riesgos y oportunidades de sostenibilidad y clima, que se trabajan con este enfoque también de doble materialidad, establecer estas métricas e indicadores para cada uno de los temas materiales, contar con un inventario de gases de efecto invernadero, quizás en un primer momento con un alcance directo de la compañía en función a sus emisiones del combustible o también las emisiones relacionadas al consumo de energía eléctrica, establecer metas, tener todo un sistema de gestión de datos y establecer estos planes de acción para responder justamente a estos riesgos y estos objetivos. Desarrollar o tener un plan durante el año de capacitaciones es clave. Eh, Contar con información que también esté almacenada dentro de las principales plataformas de capacitación, porque normalmente el personal puede haber mucha rotación, entonces un año es esta persona que me ayuda a proveer todos los datos en temas de seguridad o en temas de capacitación de colaboradores, pero el próximo año ya no está, entonces tener todas las herramientas de capacitación disponibles para los colaboradores de las organizaciones y la conectividad en función a poder ver que esta información en la medida que sea información relevante y que esté dentro del umbral de materialidad financiera, va a tener que conectar con los estados financieros. Y bueno, planificar con los auditores externos, tener revisiones trimestrales en caso ya estos reportes sean asegurados. Y bueno, eso es lo que les quería comentar el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia, por tu brillante ponencia. Me quedo con lo último. Hay un trabajo muy importante de sensibilización que se tiene que hacer en toda organización para poder llevar a cabo este proceso de implementación y adopción de estas normas, ¿no? La sostenibilidad, como indicaste por ahí, pues es un tema que abarca desde el directorio hasta el último trabajador y que implica que se reporte independientemente si es un tema de exigencia o no, se reporte de acuerdo obviamente a lo que la compañía quiere presentar y exponer a sus inversionistas, a sus stakeholders y todos los demás, ¿no? Hay una pregunta que recibí eh, por redes, ¿no? Dice, sabemos que has precisado el tema de los marcos que existen tanto para entidades listadas y no listadas. En nuestro país, en el cual el 85% de empresas son no listadas, desde tu experiencia, ¿crees que sería recomendable alocar una norma, como por ejemplo lo hace México, para este tipo de entidades, tomar como referencia, por ejemplo, la norma de FRAC, ¿no? Esta norma voluntaria de reporte de sostenibilidad? ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí, pero de alguna manera se podría determinar y priorizar ciertos aspectos más relevantes respecto, no sé, pues tenemos 200 requerimientos de información respecto a lo que propone la SNIF. ¿Qué es lo prioritario que una empresa privada deba de divulgar al mercado? En materia de gobernanza, en materia de métricas y objetivos. En el caso, por ejemplo, de México, han hecho un ejercicio muy interesante de determinar ciertas métricas claves. Ellos ya han dicho, estas 15 métricas, indicadores en materia de sostenibilidad que tienen que ver quizás con consumo de agua, emisiones, este, no sé, pues retención de colaboradores, etc., es lo que ustedes mínimamente deberían de presentar y que efectivamente esto sea a la interna un primer ejercicio que prepare a las organizaciones para que ya luego, efectivamente, si se da el caso, puedan ya estar quizás a un nivel mucho más avanzado respecto a los requerimientos de divulgación. Pero yo creo que sería muy interesante. Ok, muchas gracias. Y aquí tenemos una pregunta adicional.
has indicado pues estos retos y estos desafíos que tienen que tener las empresas, tanto el tema de divulgación, de integración, el tema de capacidades, expectativas y sobre todo el tema de replanteamiento de la materialidad, ¿no? Hoy se habla pues en el mercado, dependiendo de los estándares, de una materialidad financiera, de una materialidad de impacto o de una doble materialidad, ¿no? Eh, las normas, obviamente, S1 y S2 están enfocadas en una sola. Desde tu experiencia, en las empresas que has tenido la oportunidad de asesorar, ¿cómo es que han alocado ese tema de la materialidad para el tema de reporte de sostenibilidad? Mira, y voy a ser muy sincera. Muchas empresas, quizás bajo el paraguas de doble materialidad, están básicamente identificando temas en función a impactos, riesgos y oportunidades, pero les falta quizás justamente determinar por qué es un riesgo en función al impacto financiero que puedan tener. Eso no muchas lo hacen. Entonces, lo que hemos conversado también en algún momento con el regulador es las pautas de la metodología para poder valorizar un tema respecto a una materialidad financiera tiene que estar claro. Por ejemplo, tú hablaste en su momento de EFRAG, o sea, lo que propone EFRAG con CSRD, por ejemplo, es una metodología clara que ayuda a las compañías. No todas siguen esa metodología. Entonces, si bien todas, o sea, algunas pueden estar para el Holperogas de doble materialidad, pero si tú ves la metodología que han usado, la escala de categorías que han usado, te das cuenta que no tiene ese enfoque que propone el estándar. Entonces, es muy importante que la metodología, las categorías, los criterios de valoración puedan estar de alguna manera claros, ¿no? Así es, eso es lo más importante. Bien, bueno, a nombre de la Junta Decana de los Colegios de Contadores Públicos del Perú, del Comité Técnico Nacional de NIF, de la Junta, la cual honro presidir, te agradecemos, Nadia, por tu participación en esta semana de la Junta, que normalmente se le conoce por nuestro 27º aniversario, ¿no? Te agradecemos y, bueno, por tu participación y esperamos contar contigo en otro espacio. Ah, no sé si quieres dar algunas palabras finales. No, muchas gracias por la invitación y he visto igual el programa, está muy interesante. Así que nada, con gusto, para lo que necesiten estoy a disposición. Muchas gracias nuevamente, Nadia. Y bueno, a todos los Gracias. que nos siguen por redes sociales, invitarlos a la 12ª Convención Nacional de NIF, en la cual obviamente tendremos también como ponentes a socios de EY que compartirán con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a la expositora, también al comité de NIF por la organización de esta ponencia.